Buenas noches con todos, ¿me pueden escuchar? Hola Francisco, Luis Miguel, Otilia, Sara, ¿pueden escucharme? Si pueden escribir por favor en el chat para confirmar que me están escuchando para empezar, les agradecería. Muy bien. También ha ingresado, ah, también está Vitucho, Luis Miguel, Francisco, Sara, Otilia. Creo que Otilia se ha desconectado. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a revisar los conceptos de cómo resumir valores, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos métodos numéricos. Ya hemos visto cómo organizar los valores, es decir, ponerlos en tablas o en gráficas. Ahora vamos a ver cómo estos valores se pueden resumir a través de algunos valores numéricos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, encontramos mucha información cuando vemos alguna noticia donde los valores los resumen, los resúmenes los logran resumir a través de valores numéricos. Por ejemplo, el diario de gestión menciona, ¿no?, algunas de sus medidas que son valores porcentuales. Dice, más de la mitad de los compradores en líneas del Perú, 77%, y de Chile, 67%, afirman haber comprado en mercados extranjeros, ¿no? Luego dice, por ejemplo, Brasil es el mercado más grande de América Latina en términos de comercio electrónico, seguido de México con más de 10 millones, Chile con 5 y Perú con menos de 3 millones, ¿no? Entonces, establecen valores numéricos para comparar, por ejemplo, para comparar o para describir grupos, ¿no? Por ejemplo, el INEI, que dice con respecto a la esperanza de vida peruana, dice, aumentó en 15 años, es decir, vivimos 15 años más en los últimos 40 años, ¿no?, en las últimas 4 décadas. Por ejemplo, esa es una noticia del 2015, y al 2015 el promedio o la esperanza de vida de los peruanos era, en general, es decir, hombres y mujeres, 74,6, ¿no? Pero hasta el año 2015, el promedio de vida de las mujeres es 77,3 y de los hombres es 72 años, ¿no? Es decir, las mujeres viven más. Ese valor corresponde, por ejemplo, a un promedio, ¿no? Tenemos también otro promedio, por ejemplo, dice el número de el número de hijos por mujer es de 2,3 hijos, ¿no? Pero conforme va la tendencia, lo que ha podido comentar el INEI es que cada vez las familias tienen menos hijos. Entonces, al año 2050, ha proyectado que las familias tendrán, por ejemplo, 1,8 hijos. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? Ya, ahí Otilia dice presente. Una recomendación también, cuando se registre en el Zoom, si por favor pueden colocar su nombre y apellido para luego poder ubicarlos, ¿no? Porque quizás si ponen, bueno, solamente José, imagínense que en la lista haya varios José, no podría identificar con quién ha asistido o no, ¿no? Solamente les pediría ese favor, ¿no? Bueno, también seguro que a varios de ustedes los llaman de cariño, ¿no? Por ejemplo, como a Víctor, que le dicen Vitucho, pero de repente no logro ubicarlo, ¿no? Solamente les pediría que si pueden coloquen su nombre y apellido para poderlos ubicar, ¿no? Y varios de ustedes son muy recurrentes, les agradezco por estar asistiendo permanentemente, también ya los puedo ubicar. Bueno, entonces nuestro tema de hoy día es cómo calculamos esos valores que nos ayudan a resumir al grupo de datos, ¿no? Miren que las noticias las encontramos de forma permanente. Por ejemplo, acá decía la tasa promedio de hijos era 2,3, la esperanza de vida es 79 años, que es un valor también promedio, ¿no? Tenemos esta página que se llama Wolfram Alpha, les voy a compartir el link, y ahí ustedes pueden también hacer algunas preguntas acerca de cómo están los países
y pueden hacer también sus comparaciones con valores numéricos, ¿no? Les voy a compartir un momento, a ver si me deja compartir el software, el link. Entonces ahí lo tienen, ¿no? Y con ese valor, y también en el grupo que tenemos de WhatsApp también lo vamos a compartir. Entonces, por ejemplo, cuando compartimos y decimos, ¿no? Quiero la edad mediana de Perú versus Chile, nos da que el Perú, ¿no? El 50% de las personas tiene como máximo 25.5 y en Chile 32.1, ¿no? ¿Qué sería diferente del promedio de la edad, ¿no? Vamos a ver si lo puede calcular. Entonces, ¿qué medidas son las que vamos a encontrar? Mientras va calculando, ¿qué medidas son las que vamos a encontrar? Bueno, para describir los valores, entonces los valores numéricos nos ayudan mucho, ¿no? Porque nos dan una idea resumida de qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Y tenemos las medidas de tendencia central, que lo que quieren ver es cómo los valores se organizan con respecto a un centro. Tenemos las medidas de dispersión, que nos dicen cómo los valores o se alejan o también se concentran, que son las medidas como por ejemplo de la desviación estándar, la varianza, el rango, el coeficiente de variación, o el rango intercuartil también. Y tenemos también algunas medidas que nos informan sobre cómo es la distribución de los datos. Es decir, si existe mayor, por ejemplo, acumulación de datos hacia una región, a la izquierda o la derecha, si es que la distribución de los datos está repartida de forma simétrica, eso sería para ver la asimetría. Entonces vamos a ver algunas medidas de estas, ¿no? Dentro de la tendencia central tenemos la media, la mediana y la moda, ¿no? La media la hemos usado mucho, pero tenemos 4 tipos de medias. No solamente tenemos la media aritmética, que es la que normalmente usamos, en la cual se suman los valores y se divide entre la cantidad, ¿no? Sino también tenemos la media geométrica, la media armónica y la media cuadrática, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos, por ejemplo, la media en un software? Por ejemplo, en el Excel, ¿no? Básicamente sería sumar los valores. Supongamos que tenemos algunas supongamos que la variable sea, por ejemplo, la nota de un curso, notas. Vamos a pedirle al Excel que nos genere algunos valores, por ejemplo, entre 10 y 20, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos valores de las notas. Y tenemos ahí algunos valores, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo calculamos el promedio de esos valores? ¿No? Aquí tenemos cuántos valores. Tenemos, por ejemplo, 8 notas. ¿Cómo haríamos para calcular el promedio de esas 8 notas? Si lo pueden escribir, por favor. ¿Cómo sería? ¿O qué sugiere para hacerlo? No es algo que lo usamos mucho, ¿no? Como dice Francisco, sumatoria de todos los valores entre la cantidad, o también como dice Víctor Bamonde, lo que hacemos es sumamos los valores y dividimos, ¿no? Sí, es así de sencillo. Eso es la media aritmética, ¿no? Entonces, la media aritmética es un valor muy usado cuando se presenta información por su facilidad de cálculo y también tiene la ventaja de que incluye a todos los valores, pero incluir a todos los valores en algún momento también puede presentarse como una desventaja. Entonces sumo todos los valores, ¿no? Para reforzar el concepto, sumo todos los valores y tengo que dividir entre la cantidad, ¿no? Entre la cantidad de valores que son. En este caso son 8 y el promedio sería 13,625. Ahora, ¿con cuántos decimales tomo el promedio? Por lo general lo que hacemos es tomamos con un decimal más de cómo estén mis datos, ¿no? En este caso mis datos están en valores enteros, entonces para mejorar la precisión tomo un decimal más. Si mis valores estuvieran con un decimal, mi medida de resumen tendría 2 decimales, ¿de acuerdo? Pero el Excel también tiene una fórmula para calcular el promedio de forma directa. Y esa fórmula es promedio. Aquí, como pueden ver, nos daría el mismo valor,
13,6, ¿no? ¿De acuerdo? A ver. Entonces, ese de ahí es el promedio. Ahora, el promedio, ¿no? Que es la media, le estamos calculando para datos, por ejemplo, no tabulados. Vamos de una vez con este grupo de datos, vamos a calcular algunas medidas de tendencia central. Ya tenemos la media. Habíamos hablado también de la mediana y la moda. Vamos a dar una introducción y vamos a calcular la mediana y la moda para este grupo de datos. A ver, veamos. ¿Cuál es el valor que más se está repitiendo en este grupo de datos? ¿No? Teníamos 13, 12, 10, 19, 17, 13, 14 y 11. ¿No? El valor que más se repite, como ustedes pueden ver, sería el 13. ¿No? Es el que más se está repitiendo, como pueden observar. Entonces, a ese valor que más se repite o que tiene mayor frecuencia, se le llama moda. En este caso es el número 13. Ya está, es el 13. Ahora, no siempre va a haber moda. Puede haber algunos casos en que el conjunto de datos, en forma no tabulada, no tenga moda y por lo tanto, bueno, no lo podremos calcular. Y luego viene este valor que nos ayuda mucho, que es la mediana. ¿De acuerdo? Vamos a calcular entonces la mediana. La mediana es un valor que divide el conjunto de datos en dos grupos iguales. Pero previamente tengo que haber ordenado los valores. ¿De acuerdo? Vamos a ordenarlos. Entonces voy a ordenar los valores, por ejemplo, de menor a mayor, ordenamos las notas, vamos a ordenarlas de menor a mayor, y tendríamos, bueno, ya están ordenadas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor que está en el centro? ¿No? Miren, aquí en el centro, en este caso, como tenemos valores pares en cuanto a la cantidad de datos, la mediana se toma como un valor que está entre ellos dos, entre 13 y 13. Entonces, cuando la mediana, para la mediana tenemos dos casos, cuando la cantidad es par y cuando la cantidad es impar. ¿Ya? Cuando la cantidad es par, tomamos, por ejemplo, podemos tomar un promedio de los valores centrales. Y cuando la cantidad es impar, es el valor central. En este caso, los valores centrales aquí son 13 y 13. Entonces, bueno, la mediana, si promediamos, tendríamos que hacer 13 más 13 entre 2, otra vez nos va a dar 13, ¿no? Pero si hubieran sido datos impares, miren, supongamos que tengamos 9 notas de otro grupo, de otra aula, y aquí, por ejemplo, alguien se sacó 20, aquí vamos a cambiarle, aquí le vamos a poner, por ejemplo, 12, para que sea, vamos a mejorar las notas aquí 15, y aquí 14, ¿de acuerdo? Entonces, para este grupo, ¿cuál sería la mediana? Si lo pueden identificar, para este grupo que está ahí. Tenemos ahora 9 valores, es decir, la cantidad de datos es 9, la cual es impar. ¿Y cuál sería entonces ahora la mediana? Si lo pueden escribir, por favor. ¿Lo ubican? ¿Cómo ubicaríamos ahora la mediana? Entonces, para ubicar la mediana, lo que hacemos ahora es, ubicamos el valor central. Como son 9, el valor central sería el dato 5, que corresponde a 14. Entonces, 14 sería la mediana. ¿Ya? Esa es la idea de mediana. El Excel tiene también fórmulas o funciones para poder calcular cada uno de esos tres, para calcular la media, la moda y la mediana. Vamos a ver esas fórmulas porque también ustedes la puedan usar con sus cálculos. La media se hace a través del promedio de los valores. La moda, la función se llama también moda. Recuerden que en algunos casos no va a haber moda. Y la mediana, la función se llama mediana. Como pueden ver, son nombres muy similares al concepto estadístico que estamos manejando. Y ya está. Entonces tendríamos ahí la mediana. Esto lo pueden hacer con el Excel, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto, por ejemplo, estos cálculos en una herramienta como el SPSS? Cuando yo tengo mis datos, por ejemplo, tengo mis notas de un grupo de datos, y yo quiero calcular también esas medidas como la media,
la mediana y la moda, por ejemplo, estas notas, lo que hago es, aquí en analizar, escojo estadísticos descriptivos, por ejemplo, frecuencias, llevo la variable que quiero analizar, que es nota, voy a quitar este resultado de las tablas de frecuencias, y cuando escojo estadísticos, escojo las medidas que yo quiero. Por ejemplo, escogería la media, la mediana y la moda. De esa forma tendría esos tres valores, ¿no? Estamos hablando de la categoría de valores de resumen de tendencia central. Entonces, al ejecutar, vamos a tener ahí los resultados, y tenemos que la media, por ejemplo, para ese grupo de datos es 13.76, la mediana es 14 y la moda es 14. ¿No? Entonces, con un software estadístico ya los resultados salen con una sola acción, ¿no? En cambio aquí en el Excel, con la herramienta ofimática, tenemos que ir calculando, bueno, valor por valor, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de los paquetes estadísticos. ¿Han podido descargar el programa? Les compartí un link para que puedan descargar el programa. ¿Lo pudieron ver? Un ratito voy a habilitar el audio, para que si alguien tiene alguna consulta, ¿no? Activen su micrófono si tuviera alguna consulta, por favor. Sí, profesor. ¿Y qué es suma? Cuando podías elegir suma también, aparte de moda, media y mediana. Bueno, la suma es solamente lo que hace el SPSS, también te suma todos los valores si es que necesitas ese resultado, ¿no? Si Ok, gracias. no sé, aquí le decimos, por ejemplo, ¿no? Activamos esa medida, básicamente nos da el resultado de la suma total, ¿no? Entonces, cuando ejecuto, me da la suma total, ¿no? Es decir, todas las 70 notas suman 963 puntos. Es lo que dice nada más. Francisco nos pide el link para que puedan descargar el SPSS, ¿no? Se los voy a compartir. Los había compartido aquí por WhatsApp. Miren que ustedes también pueden tener el WhatsApp en su computadora, cosa que así pueden trabajar con los links que les habíamos compartiendo, ¿no? El link se los compartí, a ver un segundo. Aquí está. Entonces en este link, ustedes pueden descargar ahí, ya descargado por ustedes el SPSS, el Minitab y también GeoGebra para que puedan hacer ahí operaciones, ¿no? Entonces en el software de SPSS miren, tiene las medidas ya listas, ¿no? Tiene, por ejemplo, las 4 categorías. Tiene las medidas de dispersión, tiene las medidas para lo que se llama medidas de posición, como son los percentiles, y tienen también las medidas para ver cómo es la curva de los datos, es decir, hacia dónde hay mayor concentración, hacia la izquierda, si está sesgado o no. Eso lo hacen con asimetría y kurtosis. Sigamos avanzando. Vamos a explicar ahora, ya hemos explicado la media. Tenemos también, bueno, la media aritmética. Tenemos también, vamos a explicar solamente una de ellas, la media geométrica. La media geométrica lo que hace es, nos ayuda a ver cuál es el promedio, pero ahora de las variaciones. Es el promedio de las variaciones. Por ejemplo, vamos a ver, imagínense que el Perú, año tras año, ¿no? Año tras año, ¿cuál ha sido, por ejemplo, la variación de la población? O sea, ¿cómo ha ido creciendo el Perú? Por ejemplo, antes crecíamos a un nivel de 2%, ya quizás la gente dice, no, hay que crecer un poquito más rápido porque el dinero escasea o la exigencia es mayor, y estamos creciendo a un ritmo más lento, ¿no? Por ejemplo, 1,85, ¿no? 1,85%, ¿no? Y así llegamos, por ejemplo, a un determinado año. La pregunta es, ¿cómo calculamos el promedio de crecimiento? Quiero tener un número que me diga, en promedio, cómo hemos estado creciendo, ¿no? Recuerden que estos son variaciones porcentuales. Es que me ayuda a tener el promedio de estas variaciones para ver cómo hemos estado creciendo en promedio, es la media geométrica.
La media geométrica les ayuda en eso. Y por ejemplo, en las noticias también aparecen muchos estos términos, ¿no? Cuando se dice en promedio en el PBI hemos crecido este porcentaje, se ha obtenido a través de una media geométrica, ¿no? Si queremos, por ejemplo, ver, vamos a comparar dos países, cómo están creciendo en cuestión de la población. Vamos a ver, Perú versus Chile. Por ejemplo, el promedio de crecimiento, este link también se los voy a compartir para que puedan probar. Esa página se llama Wolfram Alpha y es una página que corresponde a búsquedas de lo que se llama la Internet 3.0, ¿no? Donde cada valor que obtengamos lo podemos hacer a través de preguntas naturales. Entonces, por ejemplo, ¿quién está creciendo más rápido según estos datos? ¿O qué variable numérica les dice quién está creciendo más rápido? Vamos a ver aquí. Ha salido. Vamos a poner Perú versus Chile. A ver, population. Corríjame por favor si creo que mi inglés no es el apropiado. A ver, esta, ¿no? Por ejemplo, Perú está creciendo a 1.15% por año. Ese valor numérico o esa medida de resumen se ha obtenido con una media geométrica. Y Chile, bueno, está creciendo más lento, ¿no? A 0.868%. ¿De acuerdo? Es lo que dice. Muy bien. Entonces, por ejemplo, las variaciones de dinero, de volúmenes año tras año, si ustedes quieren hallar y en promedio cómo estamos creciendo o en promedio cómo estamos disminuyendo, la media aritmética no es el valor apropiado, sino para calcular el promedio de estos valores, lo que deberían usar es la media geométrica. Y el Excel también tiene la media geométrica. Entonces, la media geométrica de estos valores me va a dar el promedio de la variación, ¿no? Vamos a ponerlo en porcentajes. A ver, con 3 decimales sale 1.88, un decimal más. Esto es la media geométrica, ¿no? La media geométrica. Si ya tomara la media aritmética o el promedio, el resultado va a ser, vamos a verlo, con 3 decimales, ¿no? 1.883. Pero este valor no es el correcto, ¿de acuerdo? No es el apropiado. Sino el apropiado es 1.879, que se obtiene a través de la media geométrica. Entonces, esos valores, por ejemplo, los usamos cuando en las noticias nos dicen el promedio anual, ¿no? O el promedio anualizado del PBI, ¿no? ¿A qué ritmo estamos creciendo anualmente? Y hablando de 3%, 2%. Igual, el promedio de las tasas de interés, el promedio de la inflación, y todo aquello que represente una variación porcentual, ¿ya? Se calcula a través de un promedio geométrico. Esa es la diferencia. La media geométrica, nos pregunta Luis, la media geométrica es el promedio de variaciones porcentuales y en cambio la media aritmética, bueno, es un promedio de valores numéricos, ¿no? De valores numéricos, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver la diferencia. Y no da el mismo valor. A ver, sigamos viendo. Vamos a ver ahora cómo calculamos algunos valores numéricos, pero cuando los valores están ahora agrupados. Los tenemos ahora en una tabla. ¿Cómo podríamos calcularlos? Vamos a ver con dinero, ¿de acuerdo? Con dinero. Por ejemplo, imaginen que tenemos la variable de ingresos en una empresa y se tienen algunas categorías salariales, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a ver, 1.700. Tenemos otra categoría, por ejemplo, de 2.000, 2.400, 3.000 y 3.500, ¿no? Y tenemos las cantidades de los trabajadores. ¿Cómo calcularíamos el promedio de esos valores? ¿No? Por ejemplo, en una agencia bancaria tenemos, por decir, o una filial de una empresa tenemos a 90 trabajadores y nos dan los valores de esta forma, agrupados. Esto corresponde a 90 trabajadores. ¿Cómo podrían hacer para calcular el promedio? ¿Qué sugieren? Por ejemplo, Erika, Ediani, Otilia, Galia, Jenny, Leslie, Lidia, Lourdes, señorita Sara, Jessica. Primero las damas.
¿Alguna sugerencia? ¿Cómo podríamos hacer para calcular ese promedio? ¿No? Recuerden que el promedio sería la suma de todo el dinero entre la cantidad de personas, ¿no? Ahí tendríamos el promedio. A ver, Atilio nos dice la suma entre la cantidad, pero ¿cómo hacemos para calcular la suma de todo el dinero? Lourdes nos dice multiplica las frecuencias por los ingresos, perfecto. Y luego se divide entre n. Lo que dice Lourdes es correcto, ¿no? Para poder tener todo el dinero posible de esa filial, lo que hacemos es multiplicamos cada valor discreto por la frecuencia. Y así tendremos todo el dinero que se ha generado. Entonces luego que tenemos todo ese dinero, se suma. Por ejemplo, en este caso se ha generado 203.500 soles. Entonces la media será ese valor numérico entre 90, ¿no? Y les dará, aquí en este caso, como solamente tenemos números enteros, igual la recomendación es agregar un decimal más. Entonces ese será el valor. O inclusive, dependiendo la moneda que se maneje, nuestra moneda se maneja en céntimos, podríamos manejarlo hasta con 2 céntimos. Entonces, este resultado será la media. Así hemos calculado una media para una variable cuantitativa discreta. Y la fórmula que ustedes tienen está aquí en la lámina, ¿no? Miren, es lo que hemos hecho. Hemos multiplicado la frecuencia por el valor entre la cantidad de datos. De esa forma se hace cuando la variable es discreta. ¿Cómo haríamos ahora para calcular cuando está la variable agrupada por intervalos? Vamos a suponer unos intervalos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer unos intervalos. Ahora ya no, supongamos que el dinero de esta filial ya no está ahora de forma discreta, sino me lo han dado de forma tabulada. ¿No? De forma tabulada, pero en intervalos. Entonces, ¿cómo calculamos ahora la variable? ¿No? Igual, es por ejemplo los ingresos, y teníamos un valor desde 1700, ¿no? Por ejemplo, de 1700 a 1900, de 1900, por ejemplo, a 2100, de 2100 a 2300, y para hacerlo breve, de 2300 hasta 2500. Tenemos ahora la marca de clase, perdón, tenemos las frecuencias, tenemos las cantidades, por ejemplo, en otra filial. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular? ¿Qué sugieren? Tengo que calcular igual el promedio de los sueldos, pero ahora está en intervalos, ¿no? Ahora lo tenemos en intervalos. ¿Qué dicen los caballeros? Ya han opinado las damas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué dice Percy, señor Varela, Juan José, Lourdes, Andrés? ¿Cómo podríamos hacer para calcular el promedio ahora en ese grupo? Juan José, Diego, Francisco, Luis Miguel, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Tenemos ahí las cantidades y queremos calcular ahora los ingresos. ¿No? Ahora vamos a esperar. ¿Qué podríamos hacer? Tenemos que buscar, a ver, primero tendríamos que sumar cuántos empleados son. En este caso tenemos 60 personas. Ya está. Ya tenemos, ahora tenemos que ver cuánto dinero hay en total. Y la respuesta la tiene Juan José. Vamos a calcular un valor que represente cada intervalo que se llama la marca de clase. Y esa marca de clase corresponde al promedio de cada intervalo. Es decir, en el primer intervalo sería 1700 más 1900 y todo ese valor entre 2 nos daría 1800. ¿No? Rápidamente pueden observar que el siguiente valor, o la siguiente marca de clase, le aumentamos, ¿no? Vamos a aumentarle 200, sería 2000, 2200, y el tercero sería 2400. ¿No? Ese valor entonces sería la marca de clase. Lo que dice la fórmula para poder calcular es que esa marca de clase hay que multiplicarla por la frecuencia. Ese valor que representa el intervalo, ahora lo vamos multiplicando
para poder ir acumulando cuánto dinero se tiene en total, ¿no? Que sería la suma de todos los valores. Entonces vamos multiplicando, tenemos todo ese dinero y luego lo sumamos. Entonces esa suma ya me va a poder ayudar para calcular el promedio. Es decir, en esta empresa se tiene una estimación, porque recuerden cuando están en intervalos se genera un poco más de error, ¿no? Recuerden que el valor preciso ya corresponde a los datos cuando los tengo en una lista o cuando los datos están no tabulados. Pero cuando ya los valores están en una tabla, se va a perder cierta precisión, pero la estimación es muy cercana al valor que corresponde cuando los datos están en una lista. Entonces aquí calculamos y la media nos va a dar un resultado, ¿no? De 125.000 entre 60 nos da 2008,3. Entonces ese sería el sueldo promedio. Entonces las medidas de tendencia central se pueden agrupar de dos formas, para valores agrupados y para valores no agrupados. La ventaja de las herramientas de software como el SPSS les permite a ustedes calcular muchísimos valores para de forma no agrupada, ¿no? Miren, ¿dónde pueden encontrar valores para que puedan explorar un poco ese tema? Les decía, en el INEI microdatos, entro por ejemplo al INEI, a microdatos, y puedo buscar alguna encuesta para ver cómo va el empleo en Lima. Entonces voy a consulta por encuestas, tengo aquí el listado de todas las encuestas que hay. La encuesta ENAJO es la encuesta nacional de hogares, donde ustedes pueden ver los resultados de la encuesta que constantemente, trimestre a trimestre, o en algunos casos de año a año, va tomando el INEI, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo encuesta permanente del empleo, escojo, por ejemplo, el año 2017 y un periodo, ¿no? Por ejemplo, enero, febrero y marzo. Entonces tengo ahí los valores, voy a descargar la data en formato de SPSS, ¿no? Voy a descargarla. Cuando descargo también en el INEI aparece una ficha técnica que también ustedes la pueden ir viendo. Les voy a compartir el link, si gustan, para que también lo puedan descargar. El link también se lo comparto en... Aquí estamos todos. Juan José está con cara de preocupado. Espero que no pase así. Entonces vamos descargando. Ya descargó, miren. Este archivo lo voy a descomprimir. Lo descomprimo. Y tengo los valores. Tengo entonces, esta data corresponde, por ejemplo, a la encuesta, ¿no? Tengo alrededor de, me parece que son 17.000 valores. Tengo casi 16.000 registros. ¿De acuerdo? Y uno de ellos, una de las preguntas en la vista de variables, es, por ejemplo, corresponde a las edades, ¿no? Aquí está. Entonces tengo la edad, que es la pregunta 108. Entonces, procesar 17.000 registros, o si tuviera mucho más, para estas herramientas es mucho más cómodo y es más sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizamos estadísticos descriptivos de la edad, por ejemplo, de la edad de los encuestados aquí en Lima. Llevo la variable edad y calculo sus valores, ¿no? Media, mediana, moda. Luego también tengo la desviación estándar, unas medidas adicionales, cuartiles. Y cuando calculo los valores, ya tenemos las medidas, ¿no? Bueno, aquí sin querer también dejé activada la tabla de frecuencias, y esta tabla de frecuencias nos da esta lista larga, ¿no? ¿De acuerdo? Esta lista larga corresponde... Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, profesor, no se ve lo que nos está explicando. Ah, disculpe. Disculpe. Ahora sí. ¿Ahí se ve? ¿Sí, no? ¿Ahora sí lo pueden ver? Disculpen. Lo que les había explicado era que en esta página del INEI ustedes pueden observar y descargar bases de datos. Entonces aparece este menú donde tengo varias bases de datos, escojo la opción que me interesa, por ejemplo, la encuesta permanente del empleo, descargo el archivo en formato de SPSS
Es un archivo comprimido, aquí tengo todo lo que he descargado, hago doble clic en el archivo de SPSS y tengo aquí la data, donde puedo ver las variables, donde cada variable corresponde a una pregunta, ¿no? Por ejemplo, acá está el sexo de los encuestados, la edad de los encuestados, y también tengo la lista de datos donde tengo todos los datos. En este caso tengo casi 17.000 registros, que corresponde a datos de 17.000 personas. Y lo que les estaba mostrando era cómo tomar una variable numérica, por ejemplo la edad, y poder igualmente calcular la media, la mediana y la moda. Entonces la ventaja de estos paquetes es que puedo calcular valores muy grandes cuando los datos tengo en lista, ¿no? Ya cuando los valores están agrupados, como en estos casos, puedo usar las fórmulas que estamos aquí manejando, ¿ya? Lo que les voy a dejar, por favor, si pueden leer, es cómo hacer los mismos cálculos, pero cuando la variable corresponde a una medida para la mediana y la moda, y cuando la variable está con datos agrupados. Es decir, cómo hacemos para calcular la mediana para datos agrupados, y también cómo hacemos para calcular la moda para datos agrupados. La fórmula que van a usar son estas. Les voy a pedir que lo revisen, y cualquier consulta, por favor, me la hacen al correo o también en el foro. El día martes vamos a seguir profundizando esto. Tenemos unas consultas. Francisco nos dice, puede poner el link, ¿no? Ya, pues colocamos el link para descargar las bases de datos. Ahí lo tienen. Les voy a mandar por correo en un momento todos los links que hemos visto, para que puedan descargar el software, y también, por ejemplo, esta base de datos del INEI, ¿no? También se los voy a mandar para no tener ningún problema. Entonces aquí, a modo de ejemplo, pueden también, por ejemplo, calcular algunos valores, por ejemplo, la edad, y tengo las medidas que yo deseo, ¿no? Tanto de tendencia central como la media, mediana y moda, cuartiles, desviación estándar. Entonces, como continuar, voy a mostrarles las tablas. Estas tablas les dicen a cuántos han entrevistado. Por ejemplo, también en la familia, cuando registraron la encuesta, había seguro niños, por eso que edades con 0, tengo 200 personas. Pero quizás lo que nos interese sería de 18 hacia arriba, así que estamos analizando, por ejemplo, la PEA de los adultos, ¿no? Vemos al final, aquí al inicio tenemos las medidas. Aquí están las medidas. Por ejemplo, de todos los encuestados, por ejemplo en Lima, de todas las personas, incluyendo niños y adultos, el promedio ha sido 34,58. Luego, la mediana ha sido